Muy buenas noches, Dios les bendiga. Soy el pastor Percy, saludándolos desde la ciudad de Los Ángeles en esta hermosa noche. Hoy 16 de marzo del año 2023. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante titulado ¿Por qué Jesús tuvo que experimentar tanto sufrimiento? Cuando hablamos del sufrimiento de Jesús, me recuerdo de la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. En esa película pudimos apreciar el sufrimiento que pasó nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. En Isaías capítulo 52, verso 14, declara: «Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres». Jesús sufrió terriblemente a través de todas sus pruebas, tortura y crucifixión. Mateo capítulo 27, Marcos capítulo 15, Lucas capítulo 23 y San Juan capítulo 19 describen su sufrimiento a manos de sus asesinos, a manos de aquellos que querían acabar con Jesús. Su sufrimiento fue emocional. Todos los discípulos, dejándole, huyeron. Es lo que dice Mateo capítulo 26, verso 56. Su sufrimiento era espiritual. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es lo que dice la Biblia. Jesús cargó el peso de los pecados de toda la humanidad sobre él. La pregunta que surge cuando leemos que Jesús cargó nuestro pecado, que Jesús pagó por nuestro pecado, es la siguiente: ¿por qué si cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios de nuestros pecados, de nuestras culpas, de nuestros delitos? ¿Por qué si Dios va a reclamar de nosotros lo que nosotros hayamos hecho, no lo que mi papá haya hecho, no lo que mi mamá ha hecho, no lo que mi abuelita ha hecho, no lo que mi amiguito haya hecho o lo que mi esposa haya hecho, sino lo que yo he hecho? ¿Por qué entonces Jesús tuvo que morir en la cruz por un pecado que no le correspondía? La respuesta es la siguiente: porque aunque cada uno de nosotros es responsable de sus pecados, Dios sabe perfectamente que como seres humanos somos incapaces de poder producir la justicia suficiente para satisfacer la demanda que Dios requiere de la deuda que el hombre tiene con Dios. Si el hombre pecó en contra de un ser eterno, no en contra de un ser mortal, entonces, ¿por qué fue necesario que Cristo pagara por nuestros pecados si cada uno es responsable? Sencillamente porque Él sabe que en su misericordia, en su justicia y en su amor, el ser humano es incapaz de poder pagar la deuda que el hombre tiene con Dios. Entonces, la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, mas Dios muestra su amor y misericordia en que, siendo todos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él pagó por nuestros pecados. Él fue el pecado, o el pecado causó, hermanos amados, que Jesús muriera por ti y por mí en la cruz del Calvario. Fue el pecado que causó que Jesús clamara: Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Usted se imagina que la relación que Jesús había tenido con su Padre por toda la eternidad antes que Él se encarnara fue interrumpida en el momento que todo el pecado del mundo, sí, todo el pecado del mundo, tu pecado, mi pecado, el pecado de tu abuelita, el pecado de tu mamá, de tu papá, de todo el mundo, fue imputado en la persona de Jesús. En ese momento, la relación entre el Padre y el Hijo se vio bloqueada. Y fue en ese momento cuando Jesús clama: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? La soledad que Jesús sintió en ese momento fue a causa tuya. Hubo un predicador que dijo en cierta ocasión, en el momento cuando Jesús clama, Elí, Elí, lama sabactani, en ese momento, cuando esa relación que había existido entre el Padre y el Hijo por centurias, por siglos, en ese momento hubo una pequeña abertura en esa relación. Cuando el Padre voltea su espalda a su Hijo amado, por el pecado que fue imputado en Jesús, por el pecado que Él llevó por ti y por mí. Pero en ese momento, cuando Él sintió la soledad, cuando Él sintió el abandono del Padre, dice este hermano predicador, en ese momento fue cuando tú y yo pudimos entrar en una relación nueva, en una relación en la cual Él nos redimió en la cruz del Calvario. El sufrimiento físico de Jesús fue brutal. Y lo que más aumentó el dolor de Jesús, aparte de la carga del pecado que Él tenía, fue saber que por un momento esa relación que Él había tenido con el Padre se vio interrumpida, para que tú y yo pudiéramos entrar y tener vida, y vida en abundancia, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. El sufrimiento físico, vuelvo a decirlo, de Jesús fue brutal, y se aumentó más al tener que cargar con la culpabilidad de todos y cada uno de nuestros pecados y morir para pagar nuestro castigo. Esto lo vemos en Romanos capítulo 5, verso 8. En este tiempo de Cuaresma, pensemos, meditemos, razonemos sobre el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Yo sé que es bonito hablar de las bendiciones, que es bonito hablar del amor de Dios, pero no nos olvidemos de algo importante, que de todas las bendiciones que Dios pueda darnos, lo mejor que Cristo o lo mejor que Dios el Padre nos ha dado es a Jesucristo. Muchos evangélicos, muchos cristianos, muchos católicos les gustan las bendiciones de Dios. ¿Y a quién no le va a gustar ser bendecido por Dios? ¿A quién no le va a gustar tener una buena casa, tener salud, tener un bonito carro, tener un buen trabajo, ver a nuestros hijos felices, ver a nuestra esposa contenta y sobre todo estar nosotros bien con Dios? ¿A quién no le va a gustar eso? Pero lo más importante de toda bendición que usted y yo podamos tener, la más importante es tener a Jesucristo en nuestras vidas. Porque ¿de qué nos vale tener oro, tener trabajo,
tener salud, tener todo lo que podamos tener si no tenemos a Jesucristo. Es en Jesucristo donde encontramos paz, donde encontramos justificación, donde encontramos redención, donde encontramos santificación, donde encontramos regeneración. Pero sobre todo, es en Jesucristo en quien encontramos la paz con Dios. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, hermanos amados, Él abrió esa puerta que estaba cerrada gracias al pecado de Adán y Eva. Por esto en esta noche puedo yo decirles a ustedes por qué Jesús tuvo que sufrir tanto. ¿Por qué Jesús tuvo que padecer tanta humillación? ¿Por qué Jesús, ¿por qué Jesús tuvo que padecer tanto dolor? Cuando examinamos las torturas que Jesús tuvo que padecer por nuestras culpas, nos asombramos, nos ponemos a llorar. Porque todo lo que Cristo padeció, todo lo que Cristo sufrió, fue por tu culpa y mi culpa. Él no tenía que morir en la cruz del Calvario. Éramos nosotros los que teníamos que morir en la cruz del Calvario. Pero ¿por qué no pasó así? Porque ya lo dije. Éramos incapaces. No teníamos el poder. La ley de Moisés se quedó corta para poder pagar por nuestros pecados. La ley de Moisés no salvó a nadie, no santificó a nadie, no regeneró a nadie, no justificó a nadie. La ley de Moisés condenaba al hombre. Pero dice la palabra de Dios en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La ley de Moisés no pudo salvarte, pero Jesucristo sí lo pudo hacer. La ley de Moisés no puede justificarte, no puede regenerarte, pero Jesús sí lo pudo hacer. En este tiempo de Cuaresma, como cristianos, debemos recordar la pasión de Cristo, la muerte de Cristo, pero también celebrar su resurrección. El cristianismo es la única religión que puede decir con pruebas bíblicas y con pruebas históricas que su fundador resucitó al tercer día y que hoy está vivo para transformar tu vida, cambiar tu vida y darte nueva esperanza. Ese es el Cristo al cual yo predico, al cual yo anuncio. Gloria a Dios. Permítanme un momento para prender la luz. Gloria a Dios. Perdón. Isaías capítulo 53. Permítanme un momento. Gloria a Dios. Have a good night. You too, thank you. Me van a disculpar, estoy transmitiendo desde mi trabajo, ¿sí? Isaías capítulo 53, especialmente los versos 3 y 5, predicen el sufrimiento de Jesús. Y dice de la siguiente manera: despreciado, you too, thank you. Perdón. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él su rostro.
Fue menospreciado y no lo estimamos. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Nos vamos a detener aquí donde dice, y por su llaga fuimos curados. Muchos dicen que la palabra fuimos curados por su llaga se refiere a la sanidad física, pero no es así. Cuando la Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 53, por su llaga, fíjese bien, por su llaga fuimos curados, no está hablando de sanidades físicas, de una enfermedad física, de un dolor físico. Aunque Cristo puede sanar enfermedades, aunque Cristo puede sanar dolores. Yo creo que Cristo sana, aún todavía en este siglo. Cristo puede sanar al enfermo, puede dar vista al ciego, puede hacer andar al paralítico. Cristo tiene el poder para sanarte en tus enfermedades físicas. Yo lo creo, porque Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Pero cuando la Biblia dice, por su llaga fuimos curados, no está hablando de una enfermedad física. Cuando estudiamos en el original, nos damos de cuenta que la llaga de la cual fuimos curados es la llaga del pecado. Ahí está hablando del pecado. En otras palabras, por la llaga de Cristo hemos sido sanados del pecado. Por eso es necesario que como cristianos, como seres humanos, vengamos a Cristo para que por medio de su llaga, por medio de su sacrificio, seamos sanados. Dios al pecado lo ve como una enfermedad. Por eso dice, por su llaga fuimos curados. Este pasaje, dice en mis notas, especifica la razón del sufrimiento de Jesús. ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir tanto? Tuvo que sufrir tanto por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Cristo sufrió por nosotros, por nuestra sanidad, para que fuéramos sanos delante de Dios de nuestro pecado. La mayor enfermedad que cualquier ser humano pueda tener no es el SIDA, no es la enfermedad esa que andaba, el COVID, ya sabe cuál. La mayor enfermedad que el ser humano sufre hoy en día es el pecado. Y ese pecado, esa enfermedad, solamente podemos llegar a un lugar para ser sanados, a los pies de la cruz. Esa es la cruz donde podemos encontrar salvación, donde podemos encontrar justificación, donde podemos encontrar santificación, donde podemos encontrar sanidad para nuestras almas. Jesús les dijo a sus discípulos que su sufrimiento era cierto. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales, sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Es curioso que cuando Jesús estaba en la cruz y Jesús fue arrestado, muchos de sus discípulos, dice la Biblia, que salieron corriendo y se fueron a esconder. El único discípulo que estuvo a los pies de Jesús fue San Juan. Los otros se escaparon por sus vidas. Y yo me pregunto, ¿por qué los discípulos huyeron cuando vieron a Jesús
resucitar a los muertos, dar de comer a 5,000 personas, dar vista al ciego, sacar fuera demonios. Y aún así, esos discípulos salieron huyendo. ¿No les parece curioso? Vieron hacer a Jesús tantos milagros, pero en el momento de la crisis abandonaron a Jesús. Uno de ellos lo vendió, el otro lo negó y los demás salieron corriendo, excepto Juan. ¿Por qué? Les voy a decir el por qué creo yo que pasó eso. Porque hay una gran diferencia entre lo que Jesús pueda hacer a otros y otra muy diferente, que tú tengas una experiencia personal con ese Jesús de la gloria. Fue hasta que los discípulos tuvieron un encuentro personal, transformador, con ese Jesús resucitado, con ese Jesús que venció la muerte, que ellos pudieron tener un cambio. Dice la Biblia que cuando ellos vieron a Jesús y el Espíritu Santo vino sobre ellos, empezaron a predicar a la gente. Pedro, quien negó a Jesús 3 veces, predicó su primer sermón, y en ese sermón aproximadamente 3,000 personas se convirtieron. Fue porque Cristo transformó realmente sus vidas. Es necesario, dice la Biblia, que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Lucas capítulo 9, verso 22. Observemos la palabra necesario. Es necesario que padezca. Es necesario que lo maten. El sufrimiento de Cristo fue el plan de Dios para la salvación del mundo. El Salmo 22, 14 al 18 estipula, es otro poderoso pasaje que predice los sufrimientos del Mesías. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, dice la Biblia, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla, dice la Biblia, de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Para que esta y otras profecías se cumplieran, Jesús tuvo que sufrir. Lo repito, para que todas las profecías de Jesús se cumplieran, Jesús tuvo que sufrir. Jesús tuvo que padecer. Así que cuando un predicador te diga, mi estimado hermano, que Dios no te ha puesto para sufrir, dile que es un mentiroso. Porque Jesús sufrió. Y si Él sufrió, ¿quién eres tú? ¿Y quién soy yo para no sufrir? Jesús lo dice. En este mundo tendréis dolor, tendréis persecución. Pero yo estoy con vosotros hasta el fin. Hoy se predica un evangelio suave, un evangelio en el que el cristiano no tiene que sufrir, en el que el cristiano no tiene que confrontar el pecado. El verdadero evangelio confronta al pecador con su pecado. Un evangelio que no confronte al ser humano con su pecado no es evangelio. Porque el verdadero evangelio
hermano amado, cuando es predicado bajo la unción del Espíritu Santo, confronta el pecado, no lo tapa. Entonces, si Jesús sufrió, también nosotros tenemos que sufrir. ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir tan terriblemente? El principio de que los inocentes mueran por los culpables fue establecido en el jardín del Edén. Adán y Eva recibieron vestiduras de piel de animal para cubrir su vergüenza. Génesis 3:21. Por lo tanto, se derramó sangre en el Edén. Más tarde, este principio fue establecido en la ley de Moisés. La misma sangre, dicen mis notas, la misma sangre hará expiación de la persona. Levíticos capítulo 17, verso 11, Hebreos 9:22. Jesús tuvo que sufrir porque el sufrimiento es parte del sacrificio. Y Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. La tortura física de Jesús era parte del pago requerido por nuestros pecados. Somos redimidos con la sangre preciosa de Cristo. Lo vuelvo a repetir. Somos redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Un cordero sin mancha ni defecto. Primera de Pedro 1:19. Existe un hermoso canto que habla de la sangre de Cristo. Oh preciosa sangre de mi Salvador, que vertida fuiste en la cruz para darme paz y salvación. Gracias te doy, Señor, por tu preciosa sangre que vertida en la cruz fue por mí. Sin ti, hoy no tendría salvación. Pero sobre todo, mi Señor, sin tu sacrificio, hoy no tendría redención y no te tendría a ti. Gloria al Señor. El sufrimiento de Jesús en la cruz mostró la naturaleza devastadora del pecado. La ira de Dios, la crueldad de la humanidad y el odio de Satanás en el Calvario, se le permitió a la humanidad hacer lo peor al Hijo del Hombre, cuando se convirtió en el Redentor de la humanidad. Satanás pudo haber pensado que había ganado. Satanás pudo haber dicho, fracasó Dios. El hombre pudo haber pensado, hemos vencido a Dios. Hemos vencido a Jesucristo. Los enemigos de Jesús pudieron haber dicho y pensado, Jesús fracasó. Lo que ellos no sabían era que el supuesto fracaso de Jesús en la cruz era la victoria de Dios sobre Satanás y el pecado. Gloria a Dios. A ver, ¿dónde me quedé mis notas? Satanás puede haber pensado que había ganado una gran victoria, pero fue a través de la cruz que el Hijo de Dios triunfó sobre Satanás. Jesús triunfó sobre el pecado y la muerte. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. San Juan 12:31 y Colosenses 2:15. Jesús sufrió y murió para asegurar la salvación de todos los que creyeran en Él. La noche de su arresto, mientras Jesús oraba en el Getsemaní, lo entregó todo a la causa. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha. Lucas 22:42.
La copa del sufrimiento no se le quitó a Jesús. La copa del sacrificio no se le quitó a Cristo, sino al contrario. Jesús tomó esa copa del sufrimiento, de su martirio en sus preciosas manos y la bebió. La bebió toda por nosotros. ¿Por qué sufrió Jesús tanto? Porque no había otra manera de salvar al mundo, sencillamente. Bueno, mis hermanos, pues yo me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les doy gracias a todos los que han estado. Gloria a Dios. Voy a ver algunos comentarios. Dios le bendiga por predicar la palabra de Dios. Dios te bendiga a ti, mi hermano. Disculpa que no puedo. Creo, ¿cómo te llamas? Rosa Cristiana Católica. Dios te bendiga. Y gracias por tus palabras. Gloria a Dios. Yo me despido de ustedes, como ya lo dije, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quedemos en la paz de Cristo. Les deseo muy buenas noches. Yo me retiro, pues estoy trabajando y es mi hora de descanso. Pues Dios los bendiga, mis hermanos. Oren por mí y sigamos adelante en Cristo. No quitemos nuestros ojos de Cristo. Como cierta hermosa dama dijo en cierta ocasión: haced todo lo que Él os diga. Quedamos en esa palabra. Que Dios les bendiga. Descansemos en Cristo y hasta mañana, si Dios así lo permite.